En este video cortito te voy a dar una gran lección de espiritualidad y conciencia que te va a permitir comprender cuál es el camino para una vida con abundancia y satisfacción. Mi promesa para ti hoy es que en los próximos minutos vas a encontrar más respuestas que muchos talleres de pago, ¿sí? Te voy a explicar cuáles son las 5 mentiras disfrazadas de espiritualidad, cuál es tu destino y tu propósito de vida, y cuáles son esos 5 bloqueos que te impiden tener una vida conectada con la abundancia. Bien, y quiero decirte que esto es una invitación exclusiva para ti que estás interesado en conocer pues la mecánica de cómo funciona tu vida acerca de temas como vidas pasadas, destino, propósito de vida. Es parte de mi mentoría Astrología Fácil de Comprender, ¿sí? Esto es un contenido exclusivo, parte de la mentoría y que he abierto para ti de manera gratuita porque sé que tienes el interés en comprender mejor estos temas a profundidad. Y comencemos por lo básico, el plan del alma. Cuando cada uno de nosotros nace, el alma trae un plan, ¿sí? Desde tu esencia espiritual y desde tu sabiduría infinita, tu alma ha trazado un plan para tu vida. Y este plan incluye vidas pasadas y karma como punto de partida y destino y propósito de vida como meta, ¿sí? Además, este plan del alma incluye algunas estaciones como la vocación, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos libertad a lo largo de la vida de movernos por este mapa a nuestro antojo. Y allí es donde comienzan a aparecer estos 5 bloqueos que alejan la abundancia, cuando desde nuestra ignorancia terrenal queremos ir en contra de ese plan del alma y nos empeñamos en estar en lugares en los que no nos corresponde. Y yo sé que algunos se irán a estar preguntando, pero Alex, ¿esto qué tiene que ver con la astrología? ¿Sí? Y es que la astrología nos muestra ese mapa, nos indica, o hay esos indicadores muy claros que nos dicen cuál es cada uno de esos puntos en nuestra vida. Para quienes se estén preguntando si yo enseño astrología, les voy a presentar una oportunidad, pero vamos a hacerlo al final, porque pues yo sé que hay muchas personas que están aquí solamente por la clase gratuita, quieren comprender cómo alinearse con su destino, con su propósito de vida para desbloquear la abundancia en su vida. Entonces vamos a hacer toda esta parte de esta explicación y ya al final los interesados pues les explico cómo participar en la formación de astrología conmigo. Hablemos del destino. Y quiero decirte que todas, absolutamente todas las personas tenemos un mismo destino. De hecho, son dos, porque todos tenemos un destino interno y un destino externo, ¿sí? ¿Cuál es nuestro destino interno? Simplemente ser felices. ¿Cuál es nuestro destino externo? Servir a otros con amor. Simple, ¿no? Y es que las realidades espirituales son así, son simples, son sencillas. Es desde nuestra mente egoica que complicamos todo. ¿Y qué crees tú que pasa cuando disfrutas lo que haces, cuando eres feliz, cuando conectas con otras personas desde el amor? Pues que de manera natural llega la abundancia a tu vida. ¿Sí? Así como lo escuchas, tu destino es tener una vida con abundancia. Abundancia económica, relaciones abundantes, amor en abundancia, ¿sí? Una vida de plenitud y abundancia, ese es tu destino. Cualquier limitación o cualquier carencia es una distorsión de tu plan del alma. Entiende esto, para las leyes universales no existe ningún sentido en que tú tengas limitaciones y carencias, ¿sí? Y aquí viene la mentira número 1 de esta falsa espiritualidad que promueve como esta idea de que la limitación y carencia tienen un sentido positivo, ¿sí? De que la limitación y carencia son pruebas que te pone Dios para probar tu fe, o que la limitación y carencia son una señal de gran entrega espiritual. Está esta que me desagrada mucho, que esta palabra, la esperanza, esa esperanza de que, bueno, todas esas limitaciones y penurias que tenemos hoy nos van a traer una recompensa en el futuro, en el más allá, en la próxima vida, ¿sí? Como que todas las penas de hoy, el sufrimiento y el hambre nos van a garantizar una elevación espiritual a futuro. Y es que eso no es cierto. De hecho, ¿qué sucede con esta palabra, como le digo, esa esperanza de que el futuro va a ser mejor?
que nos roba la posibilidad de actuar, de cambiar nuestra vida, porque la oportunidad existe únicamente hoy en el presente. Y cuando yo me paso toda la vida esperando que en algún momento va a llegar lo mejor, o va a llegar lo positivo, y la esperanza de que el futuro va a ser mejor, pues no me permito actuar hoy, que es donde puedo cambiar esas condiciones, ¿sí? Y por supuesto, la más horrible de todas, que es que las penas o las limitaciones son un castigo divino por todas tus faltas, ¿bien? ¿Y qué sucede con eso? Que nos atrapa en una red de sentimientos negativos, de tristeza, de desesperanza, de resignación, todos esos sentimientos de baja vibración que nos mantienen allí anclados a la carencia y a la limitación. Y es que esto es completamente falso. El sufrimiento y la limitación no representan un vehículo para el desarrollo espiritual. De hecho, en muchas ocasiones produce todo lo contrario. Todas estas situaciones repetidas a lo largo de los años generan un sentimiento enquistado de rabia, de frustración, de ira, de resentimiento, que lo que va a representar es un bloqueo, un estancamiento espiritual. Bien, y aquí nace el bloqueo número 1 que te aleja de la abundancia, ¿sí? Que es mantenerte constantemente anclado en estos sentimientos de baja frecuencia, de miedo, de desesperación, de inseguridad, de tristeza, de preocupación. Todo este tipo de sentimientos negativos alejan completamente de tu vida la abundancia. Profundicemos más en esto del destino, ¿sí? Y es que para alcanzar tu destino interno hay que conquistar 2 niveles, ¿sí? El primer nivel consiste en sanar las heridas internas, las heridas del alma. Y esto es una información que traemos de vidas pasadas y que de forma inconsciente está grabada en tu alma. En la carta astral hay 3 indicadores que nos hablan claramente de cuáles son estas heridas que hay que sanar. Bien, ¿y qué necesitamos para sanar estas heridas? Hay que ir adentro, hay que observar tus sombras, hay que reconocer las partes de ti que has negado o has reprimido. Y eso nos lleva directamente a la segunda mentira de la falsa espiritualidad. Y es que somos un ser de luz y amor. Eso es falso, ¿sí? Si fuéramos un ser de luz y amor, no estaríamos aquí, seríamos un Buda iluminado del 10º Bhumi, habitando con los bodhisattvas en la 5D. Pero estamos acá, en esta vida, en esta experiencia terrenal. Entonces no somos un ser de luz y amor. Aunque la luz y el amor forman parte de nuestra esencia, existe otra parte que la falsa espiritualidad niega, ¿sí? Y es que somos un ser dual, somos un ser formado por luz y oscuridad. La verdadera espiritualidad no es fantasear acerca de la luz y las figuras de luz. La verdadera espiritualidad implica reconocer tus sombras, ¿sí? Para poder transmutarlas, reconocer tus debilidades, para poder trascenderlas. El segundo nivel para conquistar este destino interno consiste en descubrir cuál es tu luz interior y permitirte la libertad de ser tú mismo, porque la autenticidad es el único camino para ser feliz. Bien, y una vez que tú ya has logrado este destino interno, es cuando puedes moverte al destino externo de servir a otros con amor. Bien, y aquí nace el segundo bloqueo espiritual que confronta tu plan del alma y te impide vivir con abundancia, y es querer moverse al destino interno sin antes haber trabajado y desarrollado tu destino interno, ¿sí? Y yo sé que esto que les voy a decir le va a chocar a muchas personas porque no es algo que nos hayan dicho. Y no todas las personas están listas para salirse de esta manipulación y control con las que nos han querido tener presos, ¿sí? Porque es que desde siempre nos han dicho que tenemos que ser muy buenos y ayudar a otros, pero no hay sentido en saltarnos este propósito interno y querer saltar directamente al propósito externo, ¿sí? Y este bloqueo lo he visto cientos de veces en las lecturas individuales de la carta astral. Bien, estas personas que quieren cuidar a otros, pero no cuidan de sí mismos, que quieren amar a otros, pero no se aman a sí mismos, ¿sí? Estas personas que quieren hacer felices a otros y que los otros estén bien, pero descuidan su propia felicidad,
personas empeñadas en ir en contra de su plan del alma, empeñadas en intervenir en las vidas y los procesos de alguien más, pero que no se han ocupado aún de resolver su caos interno. Y esto simplemente es incoherente con el plan del alma. Esto genera un gran bloqueo que aleja la abundancia de tu vida. ¿Por qué? Porque te empeñas en saltarte los procesos. Solo quien ha sanado tiene herramientas para ayudar a otros a sanar. Solo quien ha descubierto cómo brillar con luz propia y ser él mismo tiene la capacidad de guiar a otros para reconocer su luz y brillar con fuerza. En resumen, el destino tiene que ver con temas más terrenales, es del ego, es complejo, requiere trabajo, tienes que cumplirlo por niveles y la abundancia es una consecuencia natural de alinearte con tu destino. Existe un vínculo directo entre el karma y las vidas pasadas, o vidas paralelas o realidades alternativas, o como tú lo quieras llamar. Ese no es el tema de este video, eso podemos hablarlo en otro video. Bien, y de nuevo, en la carta astral existen los indicadores que muestran claramente cuáles fueron esas situaciones vividas en el pasado. Hay entre 5 y 9 indicadores de vidas pasadas en una carta astral. Entonces, las vidas pasadas son las situaciones que vivimos y experimentamos en esas otras vidas, en esas otras realidades, mientras que el karma son los efectos o las consecuencias que esas experiencias del pasado tienen en nuestra vida actual, ¿sí? Y aquí no se trata tanto de una mentira de la falsa espiritualidad, sino de una falsa concepción occidental de lo que es una filosofía oriental, y es que el karma es un castigo. Y es que el karma no es un castigo, simplemente es una tendencia inconsciente a repetir situaciones que ya vivimos en vidas pasadas. El karma incluye tanto talentos innatos como lecciones que quedaron pendientes por aprender de esas vidas pasadas, ¿sí? Y luego tenemos la cuarta mentira de la falsa espiritualidad, y es que el karma es malo, ¿vale? Realmente el karma carece de clasificaciones, no es ni bueno ni malo, simplemente nos habla de lo que es familiar, de lo que es conocido, de esa tendencia a repetir aquello que no requiere tanto esfuerzo porque ya lo hemos vivido una y otra vez, entonces nos es fácil, ¿sí? Y esto no representa algo bueno ni malo, simplemente que no hay un avance allí cuando nos quedamos viviendo en el karma, porque nos mantiene en la repetición de situaciones que ya vivimos y allí pues no hay gran avance, no hay un progreso real. Y esto nos lleva al tercer bloqueo espiritual que aleja la abundancia, ¿sí? Y se trata de repetir lecciones kármicas sin integrar el aprendizaje que hay en esta lección. Que todo esto lo explico con mayor profundidad en un artículo de blog en el que hablo de vidas pasadas, de karma, de reencarnación, pero te dejo el enlace acá abajo de este video. Y te lo explico con un ejemplo, ¿sí? Imagina una persona que tuvo una vida pasada de limitaciones, de carencias, de pobreza, el dinero nunca era suficiente, incluso un familiar, un ser querido que murió por no tener acceso a medicina o a médicos, ¿vale? Y todas esas experiencias quiero que las veas como información, como datos que quedan grabados como una huella inconsciente en el alma y que el alma traslada a otras encarnaciones hasta que la persona o hasta que el alma no descubra un camino para poder salir de esas limitaciones, ¿sí? Cuando esa persona, cuando esa alma vuelve a nacer, pues va a tener unas situaciones en la infancia que recrean esa vida del pasado, va a tener una familia con limitaciones económicas, ¿sí? Va a recrear esas situaciones que le permitan continuar con el aprendizaje que quedó pendiente en vidas pasadas. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que esa persona está condenada a la pobreza y al fracaso? No, por supuesto que no. Allí hay una lección pendiente por aprender. Tan pronto como esta persona se responsabilice de crear las condiciones, ¿sí?, que le van a permitir salir de esa limitación, logrará trascender ese karma. Y esto conecta con el bloqueo espiritual número 4 que te impide tener una vida abundante, que es no hacerte responsable de tus situaciones y condiciones de vida. Bien, y es que quejarte de las situaciones que la vida que te trae no va a conseguir ningún cambio, no va a traer ningún resultado.
buscar un culpable tampoco, ¿sí? Que si el país, que si la economía, que si el jefe, que si la pareja, que si la familia, no va a traer ningún cambio. El único cambio está en hacerte responsable de esas situaciones de vida que tienes y buscar la solución a estas. Y es que esto lo he visto muchas veces en la lectura de la carta astral. Por ejemplo, he atendido muchas personas que se han ido de su país porque tenían situaciones de limitación, de carencia, y se van a un país nuevo en busca de una situación diferente. ¿Y qué pasa? Que con el tiempo, aunque no están en la misma situación, pero sí manifiestan unas situaciones de limitación muy parecidas a las que tenían en su país. ¿Bien? ¿Por qué? Porque aunque están cambiando el entorno y el ambiente exterior, a nivel interior no han cambiado sus condiciones de vida, ¿sí? No han cambiado esa información o esos datos que el alma tiene grabados. Por lo tanto, el karma en más corto tiempo que largo va a reproducir unas situaciones pues muy parecidas a las que esta persona tenía en su país de origen, ¿bien? Y no quiero decir que el karma únicamente trae limitaciones o carencias, porque es que esto también lo he visto en la carta astral. El karma también nos trae talentos, ¿sí? Por ejemplo, una persona que dedicó sus vidas pasadas a la familia, a cuidar a otros, a la entrega, en esta vida tiene cualidades, digamos, aptitudes para cuidar a otros. Y es que además lo disfruta, porque el karma lo disfrutamos, ¿sí? También lo he visto en la carta astral, personas que dedicaron sus vidas pasadas a generar abundancia en el mundo material, economía, pues en esta vida tienen ciertas comodidades y sus finanzas le fluyen muy bien, porque es un aprendizaje que el alma ya trae. Entonces, el karma no solamente nos trae limitaciones, también trae regalos. Y como les digo, el karma, las experiencias del karma las disfrutamos. Por eso muchas veces nos pegamos en la repetición de ciertas situaciones incómodas, pero que como el alma las trae allí grabadas como un karma inconsciente, como una huella inconsciente, pues hay un cierto disfrute en ese tipo de situaciones incómodas. En resumen, el karma no es ni bueno ni malo, se trata simplemente de la repetición de situaciones que ya vivimos en otras vidas. Otro punto importante en este mapa del plan del alma es el propósito de vida. Opuesto al karma, que representa lo conocido y lo familiar, el propósito de vida o propósito del alma o misión del alma se trata de lo desconocido, ¿sí? Y nuevamente, el propósito de vida no es ni bueno ni malo, simplemente nos habla de los aprendizajes y del progreso que tu alma desea experimentar. Y esta es la principal diferencia entre propósito de vida y destino, que el primero tiene que ver con el alma y habla de experiencias de un índole más espiritual, mientras que el segundo está más relacionado al ego y habla de experiencias de un índole más terrenal. Al tratarse del alma, el propósito de vida es simple. Sin embargo, a los humanos que nos encanta complicar todo, queremos buscar esos propósitos de vida grandiosos tratando de llenar un vacío que llevamos dentro. El propósito de vida es simplemente tener nuevas experiencias. ¿Y qué pasa con las nuevas experiencias? El propósito de vida es retador. Bien, para tener nuevas experiencias nos obliga a salir de la mal llamada zona de confort o zona cómoda, que yo preferiría llamar zona conocida. Bien, este propósito de vida nos lleva hacia lo desconocido, por lo tanto, en cierto grado genera incertidumbre. Bien, y en el propósito de vida hay como un afán de experimentar y conocer lo nuevo, lo desconocido. Y aquí, de nuevo, no hay, digamos, una mentira per se, sino hay una mala interpretación de lo que es el propósito de vida. Muchas personas piensan que el propósito de vida es la felicidad completa y la solución a todos sus problemas, cuando en realidad el propósito de vida se trata de un aprendizaje. ¿Y qué conlleva el aprendizaje? Todo aprendizaje conlleva tiempo, dedicación, esfuerzo, recursos, ¿sí?, para lograr ese aprendizaje. El propósito de vida no es la felicidad, el propósito de vida es el camino que tu alma escogió para evolucionar y crecer y aprender cosas nuevas. Y de nuevo te lo explico con un ejemplo, ¿sí? Imagina este ejemplo que habíamos puesto en el caso anterior, esa persona con todas las limitaciones. Posiblemente al nacer esta persona decida que su propósito de vida, o esta alma decida que su propósito de vida va a ser viajar por el mundo y vivir muchas experiencias. ¿Por qué? Porque fue lo que en vidas pasadas no pudo experimentar por todas esas limitaciones que tenía. Ahora, imagina
que mañana llega un ángel celestial con una trompeta y le dice, mira, tu propósito de vida es viajar por todo el mundo y conocer. Te aseguro que ese ángel no va a venir con los tiquetes de avión en una mano y la maleta en la otra, ¿sí? Esa persona va a tener que trabajar y crear las causas que le permitan ese estilo de vida de viajar y conocer, y va a tener que esforzarse por superar esas limitaciones de vidas pasadas. Ese es el verdadero propósito de vida, es ese camino de aprendizaje para lograr lo que en una vida pasada no pudimos hacer. En resumen, el propósito de vida es sinónimo de aprendizaje, progreso y evolución. Y por último, hablemos de la vocación, que se trata de la función que desempeñas en el mundo y que te permitirá sostener tu vida terrenal. Y aquí quiero que hagas una pequeña reflexión. ¿Qué tienen en común todos tus trabajos? ¿Sí? ¿Qué hay en común en aquellas cosas por las que otras personas te han pagado? La vocación y el propósito de vida son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Y aquí hay una de las confusiones más grandes que yo veo hoy en día. Está todo este movimiento sin sentido, ni pies ni cabeza, New Age, pop, de redes sociales, como tú lo quieras llamar, en el que a la fuerza hay que hacer de tu propósito de vida tu medio de sostén económico de esta vida terrenal. Y con eso, ¿qué es lo que hacen? Lo único que logras es cargar tu misión y propósito de vida pues con todos los aspectos pesados y negativos que conlleva el trabajo. Lo que nos lleva al bloqueo espiritual número 5 que aleja a la abundancia, ¿sí? Que es empeñarte de vivir de algo que disfrutas, que te gusta, negando y dejando de lado tu vocación. Simplemente porque está de moda, porque es como todo el mundo lo hace, porque caíste presa del bombardeo en redes sociales. Pero recuerda que es que lo que disfrutamos es el karma. Y en el karma nos anclamos en la repetición. Y te lo pongo con un ejemplo. Veamos este ejemplo anterior, que la persona que tenía su propósito de vida, que era viajar y tener experiencias y conocer el mundo. Pero decide hacer de ese propósito su vocación y comienza a cargarlo con todo el peso y responsabilidades de un trabajo, ¿sí? Que si es la locación, los equipos de viaje, las cámaras, la grabación, compartir esa experiencia de vivir su propósito con el mundo entero. Y te pregunto, ¿tú crees que ese es el escenario ideal para que el alma se enfoque en tener experiencias y disfrutar, que era realmente su propósito? No, por supuesto que no. Y luego se quejan de que es que me bloqueo, es que no funciona, es que no sale como debería, porque se empeñaron en dejar a un lado su vocación para hacer de su propósito un medio de sustento. Y yo sé que todo esto genera mucha curiosidad, pero quiero que sepas que son puntos que están muy claramente marcados y diferenciados en tu carta astral, ¿sí? Por eso, a través de una lectura astrológica, tú puedes conocer cuál es ese destino del alma, cuáles son esas limitaciones y condicionamientos inconscientes de vidas pasadas que vienes a trascender, cuál es esa luz única que tienes para brillar y alcanzar tu destino, cuáles son los retos para brillar con luz propia, cuáles son tus talentos y, por supuesto, cuál es ese propósito de vida que tu alma decidió, que eran las experiencias que quería tener para aprender y poder crecer y evolucionar. En resumen, la vocación habla de todas aquellas habilidades que tienes para ganarte la vida y recibir tu dinero, y que además es independiente de tu propósito de vida. El destino, el propósito y la vocación son tres cosas diferentes que están muy diferenciadas, pero que nosotros nos empeñamos en revolver. ¿Y cómo podemos diferenciarlo? Es que el destino está asociado al ego, el propósito está asociado al alma, y la vocación es la manera que tienes de ganar un sustento en esta vida material. El destino trae abundancia, el propósito trae satisfacción y la vocación trae un sustento económico. Y hoy te he contado de las 5 mentiras de la falsa espiritualidad que te hacen percibir la vida de una forma distorsionada, ¿sí? Y no te digo que me creas a mí simplemente porque sí o porque yo lo digo ya. Es más, te invito a que no me creas, a que me cuestiones, a que cuestiones lo que te han contado y puedas llegar a tus propias conclusiones. Te he contado cuáles son estos 5 bloqueos que te impiden tener una vida abundante, y quiero hacerte una invitación. Si es que tú quieres conocer cuál es tu destino del alma, conocer cuáles son esas sombras inconscientes que te acechan desde vidas pasadas y tu camino de vida,
puedes hacerlo a través de la lectura de la carta astral. Acá abajo en la descripción de este vídeo te dejo el enlace para contactarme y agendar esta lectura astrológica. Ahora, yo sé que muchas personas se estarán preguntando, bueno, si es posible aprender esto, ¿vale? Y también está esta idea de que, bueno, no, es que esto es algo muy complicado, la astrología es muy difícil, es imposible de aprender. Pero quiero invitarte a que pienses por un segundo cómo cambiaría tu vida si tú pudieras conocer hoy mismo cuál es tu destino y cuál es tu propósito de vida. ¿Sí? Si tú pudieras diferenciar cuáles son esas lecciones que vine a aprender y diferenciar cuál es mi camino para ser feliz, cuál es ese camino que yo tengo que recorrer para sanar, cómo podría cambiar tu vida en los próximos meses si tú descubrieras eso hoy. Bien, y es que todo esto se puede hacer a través de la lectura astrológica. ¿Cómo cambiaría tu vida en 6 meses? ¿Cómo cambiaría tu vida en un año? Y si es que tú aprendes la herramienta, es algo que puedes replicar, no es solamente para conocer tu destino y tu propósito de vida, sino que puedes replicar con todas las personas que tú conoces, seres queridos, incluso hacerlo como trabajo, ¿bien? Entonces, ¿qué pasaría si tú logras aprender esta técnica? Podrías convertirte en un faro para traer luz al mundo, para traer luz a otras personas y salir de toda esta confusión, salir de todo este cacao mental en el que vivimos, de que tenemos que hacer 1000 cosas, que tenemos todo revuelto, que confundimos destino con propósito, con vocación, que forzamos ir a un lado o por el otro y que bloqueamos nuestra vida desde esa confusión. Bien, entonces todo esto es posible a través de la astrología. Y si tú quieres aprender astrología, yo puedo enseñarte, no solo enseñarte astrología o interpretar una carta astral, sino enseñarte esta técnica de conocer el destino del alma, ¿bien? Pero para poder entender bien o para poder explicarte bien, pues quiero contarte un poco de cómo fue mi historia personal con la astrología. Cuando yo comencé a estudiar astrología, pues realmente me parecía que era algo muy complicado, muy difícil. La sensación era que tenía que leer y leer enciclopedias y aprender y memorizar 1000, digamos, enciclopedias para poder hacer una interpretación astrológica. Y yo sentía que la vida no me iba a dar, yo sentía que iba a ser imposible. Cuando hice la primera formación de astrología, pasaron meses leyendo, hasta por fin poder llegar a mirar una carta astral. Y es que esto no es didáctico de ninguna manera. Cuando tú quieres aprender una técnica, una herramienta, tú quieres aprender y poner en práctica rápidamente. ¿Y qué sucede? Es que de lo que nosotros leemos, solo se nos queda el 10%. Por eso memorizar información, leer libros, leer enciclopedia, no es una metodología práctica para aprender nada en la vida, ¿sí? Lo que nosotros vemos se nos queda un 30%. Pero lo que ponemos en práctica, lo que experimentamos, se nos queda un 90%. Tenemos mayores probabilidades de aprender no solo astrología, sino cualquier cosa en la vida poniendo en práctica. Y piensa, ¿cuándo aprendes tú de cocina? Viendo canales de recetas. Tú puedes pasar años viendo canales de recetas, que hasta que no te vas a la cocina con la comida, no aprendes realmente. Sí, lo mismo pasa con la astrología. Leer, estudiar, memorizar no garantiza una interpretación astrológica. Y he conocido montones de personas que luego pasar años estudiando astrología me dicen, es que no me siento capaz. Y de allí nació mi idea de esta metodología de astrología fácil de comprender, donde yo dije, ay, vamos, que esto no puede ser tan difícil. Yo quiero enseñar astrología, pero yo quiero hacerlo de una manera que sea didáctica, práctica, fácil de incorporar esa información. ¿Cómo aprendí yo mucho de astrología? Observando, ¿sí? No era como que, ay, bueno, leo esto, tomo esta clase, tomo este curso y eso ya es una verdad absoluta, sino que yo observaba en mi entorno qué pasaba cuando un planeta entraba en un signo, qué pasaba cuando el planeta cambiaba al otro signo. Yo observaba las personas que conocía, mi entorno, y aún hoy en día hago eso. Todo lo que yo voy recibiendo de astrología, que continuamente yo sigo estudiando. No es que yo ya dejé de estudiar, yo sigo estudiando astrología después de tantos años, pero cada cosa que yo leo, no es que voy, es una verdad, hasta que yo no lo veo y lo compruebo y lo pongo en práctica y veo que coinciden varias personas, no comienzo a hablar de ese tema, ¿sí? Y así decidí yo crear este método de astrología fácil de comprender. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice con este método de enseñanza y aprendizaje astrológico, ¿sí? Salir
digamos, de esa limitación de sentir que tengo que memorizar y memorizar enciclopedias para poder hacer una interpretación astrológica, porque eso solamente produce frustración. En cambio, incorporé otro tipo de metodología, más visual, más gráfica, con meditaciones, con técnicas, con herramientas de apoyo para facilitar ese proceso de incorporar la información de una manera más natural, que no consiste en que yo tengo que memorizar 1000 fórmulas astrológicas, sino yo poder descifrar esos códigos ocultos dentro de la astrología, yo poder conectar con el elemento, yo poder conectar con la energía del signo a través de la visualización, de la meditación, de técnicas y herramientas, de material de apoyo, ¿bien? Y otra de las grandes barreras que yo conseguí fue el pasar a la práctica. Era una eternidad y pues uno se aburre y se cansa. Por eso conmigo el método de astrología fácil de comprender es práctica desde el primer día. Desde el día 0 pasamos a la práctica astrológica, ¿sí? No es que voy a estudiar 1000 años y después voy a empezar a leer una carta astral. Si yo realmente quiero que tú aprendas a leer una carta astral, tienes que comenzar a practicar desde el día 0. ¿Por qué? Porque la práctica da mucho miedo. Enfrentarte a una carta da miedo descifrar lo que hay allí. Poder decirle a otra persona y verbalizar lo que tú estás viendo de otra persona en esa carta, es que genera en un principio mucha inseguridad. Pero ¿cómo se gana seguridad? A partir de la práctica. Por eso para mí es importante comenzar a practicar desde el día 0. Desde el primer día comenzamos con la práctica y los ejercicios de interpretación astrológica, que eso marca una gran diferencia en el resultado y en la capacidad que tienen mis estudiantes después del tiempo de poder interpretar una carta astral. Entonces, si estás interesado en aprender astrología, te dejo en la descripción de este vídeo un enlace para que me envíes un mensajito y conversamos, ¿sí? Otro punto que también consideré yo en mi metodología, y es que hay una sensación como de que hasta que yo no aprenda todo lo que significa hasta el último punto y planeta, no voy a poder interpretar. Y eso es falso. Yo tengo años estudiando astrología y hay cosas que aún no sé qué significan. Entonces, ¿yo qué hice? Yo dividí todo lo que es esta formación astrológica para no hacerla larga e insufrible en módulos, donde en cada módulo me enfoco en que aprendas una técnica en específica, ¿sí? Base para aprender la interpretación completa de una carta astral. Son 3 módulos. El módulo 1, que es la astrología, el autoconocimiento, que allí aprenderás en solamente 30 días a interpretar esta lectura del destino del alma, ¿sí? Conocer las vidas pasadas, esas sombras del inconsciente, el camino de vida, el destino, todo eso lo vas a aprender en un mes, en 30 días. Podemos conseguir esta interpretación del destino del alma. El segundo módulo sería el módulo de astrología predictiva, ¿sí? Allí va toda esta parte de los movimientos astrológicos y cómo generar un horóscopo. Porque cuando uno aprende astrología, pues es importante tener como esta herramienta que me permita predecir qué va a pasar, cómo se puede sentir. Y eso es a través de esta creación de horóscopos, ¿sí? Y el tercer módulo sería el módulo de astrología esotérica. Algo allí ya más profundo, más de la espiritualidad, de la conciencia, del ego, del alma, de esas sombras inconscientes que nos acechan. Entonces, con cada módulo puedes ir profundizando en un tema para lograr este conocimiento astrológico, ¿vale? Sin necesidad de tener que esperar hasta que yo complete toda la formación para poder pasar a ver una carta astral. Desde el primer módulo es posible hacer una interpretación astrológica muy certera, muy precisa y con una gran cantidad de información. Vuelvo y te repito, imagínate descubrir hoy cuál es tu destino, cuáles son esas sombras inconscientes del pasado que te acechan, cómo cambiaría eso tu vida, ¿sí? ¿Cuál es tu camino de vida? ¿Cuál es tu propósito de vida? Y no ir confundiendo las cosas. Nos liberaríamos de muchos bloqueos. Bien, entonces, esta formación de astrología fácil de comprender está separada en módulos para que puedas ir adquiriendo herramientas, integrar de manera rápida y poder comenzar a hacer esa interpretación y a descifrar ese mapa astrológico. Y bueno, finalmente, si te interesa aprender a hacer una interpretación astrológica, aprender a leer una carta astral, bien sea que te gusta, te llama la atención, pero no tienes conocimiento, o que ya has estudiado astrología anteriormente, pero no has logrado romper esa barrera de interpretar y descifrar, pues eres bienvenido a esta formación de astrología fácil de comprender. Te dejo en la descripción del vídeo un enlace para que contactes conmigo y podamos comenzar esta formación. Y bueno,
También quisiera pues aprovechar para compartirte las opiniones de algunas personas que han estudiado conmigo astrología y te dejo la información acá adelante. La forma como tú lo estás enseñando es a otro nivel, a lo que yo pensaba que iba a ser. O sea, lo que tú muestras en las clases, como las figuritas, como que se entiende más porque estás visualizando. Me gusta mucho. He aprendido mucho. Contigo he aprendido más que aprendí con Sol. Por ejemplo, cuando hiciste cuando hicimos las meditaciones de los elementos, eso fue, pero para mí dije, wow, a otro nivel este muchacho. Entonces, como que se integra más. Podés como, ¿cómo se dice? Grabártelo más cuando lo visualizas, cuando lo practicas. Y la manera en la que lo estás haciendo todo, a mí me lo has hecho muy fácil. Porque incluso, o sea, ya me tocaste desde la primera clase con las meditaciones, o sea, no sé, tienes una forma muy original de hacer que se queden las cosas y muy fácil, o sea, ayudas mucho a las personas y además me gustó porque no eres lineal, sino que vas jugando para llegar a todo el mundo y a todas las cabezas y eso es lo que no lo he visto hasta ahora y me encanta. O sea, eso, súper. A mí me ha gustado mucho el curso, Alex, porque explican muy bien, porque me gustó mucho lo de las meditaciones también con el agua, con el aire. Me gustó muchísimo para entender. A mí me ha gustado en general el curso, me ha servido muchísimo para entender muchas cosas que no y podía leer y podía ver los videos pero necesitaba que alguien me dijera, sí, esto está bien, estás yendo por buen camino, esto lo interpretaste bien, que no tenía la oportunidad de eso. Te pone a practicar. Con Sol aprendimos muchísimo, pero era más que todo, pues aprendíamos, pero en fin, ya usted por su parte tiene que jugársela y buscar y ver los videos y Muy bien, ya es mi primer curso de astrología. Sí, la verdad se nota que eres un experto en la materia. Las explicaciones son muy razonadas y claras, aunque los temas sean complicados, como por ejemplo la parte de la conjunción, de los aspectos. Y sí, la verdad me gusta que se nota la preocupación para que todos entendamos bien la información. Y sí, los materiales son adicionales, son muy completos y nos dan esos recursos para seguir profundizando en los temas y en las lecturas. Me parece que es algo muy bueno la parte de manejar la información, pero de una forma más visual y práctica, porque ayuda mucho a aprender las cosas y a recordarlas más que nada. Uy, total, porque es un taller completamente práctico. Así como te digo, pues yo había estudiado mucho de manera teórica, pero a veces a uno como que, sí, como lo que más miedo le da es como atreverse a interpretar la vida de otra persona, ¿no? Por lo que eso implica. Y pues el taller prácticamente es desde el día uno, así uno no quiera, lo obliga a hacer la interpretación tanto de uno como de otras personas y como a quitarle como ese miedo. Solamente me queda agradecerte por tu tiempo, por tu atención y estamos en contacto.